Hola amigos. Lo que todavía estamos por ver del nazismo occidental, nos asombrará más si es posible que la propia guerra en sí. En Israel al parecer no están conformes con la forma lenta de asesinar a la población civil palestina en Gaza. Que ya hasta han lanzado la idea de que para hacerlo más rápido porque les enfada la mala imagen que dan. Un ministro israelí propone lanzar una bomba nuclear sobre Gaza. Y para cualquier ciudadano europeo o estadounidense que pueda estar viendo este vídeo, que sepa que Israel está cometiendo semejante genocidio contra el pueblo palestino. Con la plena anuencia y ayuda militar de nuestros gobiernos nazis, además de cobardes, de todo el espectro perteneciente a la OTAN. Es vergonzoso y desalentador pertenecer y vivir en la misma sociedad que estos desalmados nazis que habitan nuestras mismas calles. Todos los gobiernos europeos junto con su espíritu de las sociedades con reglas, son nazis por antonomasia, y la basura humana más absoluta. Iros a la mierda, cobardes, y además tan valientes que sois, ir vosotros con vuestros hijos a pelear contra los rusos a los que tanto odiáis, y no sacrifiquéis como estáis haciendo a todo el pueblo ucraniano mientras vuestros hijos estudian en las mejores universidades con gran boato. Así es. Israel propone destruir la Franja de Gaza con una bomba nuclear. El ministro de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio de Israel, Eliyahu, en una declaración, que causó amplia resonancia, no descartó el uso de armas nucleares contra la Franja de Gaza como una de las medidas para resolver el conflicto. Lanzar una bomba nuclear sobre Gaza es una posible solución, y la Franja de Gaza no debe permanecer en la faz de la tierra. Debemos restaurar los asentamientos en la Franja de Gaza, dijo el ministro. Esta declaración provocó una inmediata ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional. Los políticos y autoridades israelíes condenaron rápidamente ese razonamiento. En respuesta a las críticas, Eliyahu intentó suavizar sus palabras, argumentando que la referencia a la bomba atómica era metafórica, y debería haber sido entendida como una hipérbole. El líder de la oposición, Yair Lapid, comentó lo siguiente sobre el escándalo: es una declaración impactante y demencial de un ministro irresponsable. Ha perjudicado a las familias de los secuestrados, perjudicado a la sociedad israelí y dañado nuestra posición internacional. La presencia de extremistas en el gobierno pone en peligro nuestro éxito y el éxito de nuestros objetivos militares, derrotar a Hamás y devolver a los secuestrados. El primer ministro israelí Netanyahu decidió suspender a Eliyahu de participar en reuniones gubernamentales hasta que se aclaren las circunstancias. El incidente pone de relieve la sensibilidad de las iniciativas de seguridad y paz en la región, donde la retórica incendiaria y el discurso de odio pueden tener graves consecuencias para la estabilidad y las relaciones diplomáticas. Hamás ya ha respondido a la amenaza nuclear israelí. El representante del movimiento palestino Hamás, Afel Qasem, hizo una dura declaración en respuesta a las palabras del ministro israelí de Asuntos y Patrimonio de Jerusalén, Amichai Eliyahu, sobre la posibilidad de un ataque nuclear en la Franja de Gaza. En su opinión, tales declaraciones reflejan un terrorismo criminal sin precedentes en Israel, informa el periódico israelí Ynet. Qasem también señaló que tales propuestas son posibles gracias al pleno apoyo brindado a Israel por los Estados Unidos de América. Los comentarios se produjeron tras el controvertido anuncio de Eliyahu, de que se estaba considerando lanzar una bomba nuclear sobre la Franja de Gaza como una opción durante el conflicto. Después de que esta declaración se hiciera pública, Eliyahu fue relevado de su cargo. Antes del inicio de la operación terrestre, Israel anunció planes para la destrucción total de Hamás y la liberación de los rehenes. Sin embargo, según la información más reciente, las fuerzas de defensa de Israel aún no han podido alcanzar plenamente estos objetivos. Pues al parecer no es el único que habla de armas nucleares. Parece que en el Pentágono están muy desesperados por la derrota que están sufriendo ante Rusia. Al no triunfar ayer en sus intenciones de destruir el puente de Crimea, que habría sido una baza muy importante para el perdido prestigio de la OTAN, y habría aplacado un poco los ánimos por Washington. El Pentágono ha arrinconado a toda la nación de Estados Unidos. La declaración de Putin del otro día enfureció a Washington.
y el Congreso de los Estados Unidos ha elaborado una nueva estrategia según la cual Washington se preparará para una guerra simultánea con China y la Federación Rusa. Washington tiene tanta confianza en su fuerza, que incluso considera la opción de una confrontación nuclear. Desde luego en Occidente están en shock, aunque cualquier estudiante de primer grado sabe que en una confrontación nuclear no puede haber ganadores. ¿Qué sentido tiene felicitar a las cenizas radiactivas? Pero los estadounidenses, educados en la superioridad hollywoodiense de la hegemonía sobre las criaturas terrestres y los enviados del lejano Alpha Centauri, por supuesto tienen su propia opinión sobre todo. Los periodistas rusos llamaron la atención sobre esto cuando le preguntaron al presidente ruso Vladimir Putin, ¿qué opina de la recomendación de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos sobre un conflicto caliente entre Occidente y Rusia? Vladimir Putin respondió, que si ocurre, no se limitará al marco de una operación militar especial, será una guerra completamente diferente. Partimos del hecho de que queremos la paz, y si quieren luchar con Rusia, entonces esta será una guerra completamente diferente, no será una operación militar especial, aseguró el jefe de Estado ruso a los simpatizantes del florecido jardín otaniano. Ninguna persona en su sano juicio debería permitir la posibilidad de una guerra entre potencias nucleares, enfatizó Putin. No creo que este pensamiento deba, o puede ocurrirle a personas en su sano juicio, pero si llega solo nos hará desconfiar, enfatizó Putin. Yo no sé qué pretendía la OTAN intentando lanzar una andanada de misiles para destruir el puente de Crimea. Pero es posible que se deba a que Rusia lleva un mes destruyendo masivamente el ejército de la OTAN en Ucrania. Está haciendo tal cerrifina de armamento de la OTAN que están avergonzados. En dirección a Gerson, cada día se lanzaron hasta 40 bombas aéreas FAB-500 sobre posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas espaciales militares rusas han aumentado el uso de bombas guiadas con un módulo unificado de planificación y corrección contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aumentando significativamente la precisión y eficacia de sus ataques aéreos. Prueba de ello fue el uso a gran escala de FAB-500M62, en dirección a Kherson, donde, según el ejército ucraniano, se lanzaron 38 bombas de este tipo en un solo día. El uso de estos dispositivos permite a las fuerzas aeroespaciales rusas operar a una distancia considerable de las áreas de cobertura de la defensa aérea ucraniana, lo que dificulta interceptarlas y derrotarlas. El ejército ucraniano ha expresado preocupación por los nuevos desafíos que enfrentan sus fuerzas de defensa aérea, y está buscando contramedidas contra tales ataques. Según el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, solo el 3 de noviembre se registró el uso de 18 bombas inteligentes en las zonas de Kherson y Berislav. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania indica el uso de hasta 40 bombas aéreas de este tipo en las últimas 24 horas. El líder de la ultraderecha francesa del Partido Patriotas Franceses, Florian Philippot, comentó sobre la visita de ayer de la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, a Kiev, que entre otras cosas, anunció la preparación del 12º paquete de sanciones contra Rusia. Señaló que los 11 paquetes anteriores no debilitaron a Moscú de ninguna manera, pero sí influyeron en los países occidentales. Según Philippot, en Francia, debido a estas restricciones, las facturas de electricidad aumentaron considerablemente y comenzó la inflación. Detengamos esta locura. Anulemos todas estas sanciones contraproducentes y destructivas, dijo el político francés citado por RIA Novosti. Hablando de sanciones, este año los suministros de gas natural licuado ruso a Europa alcanzaron volúmenes récord, o mejor dicho, este tipo de entregas alcanzaron su máximo el año pasado. En 2022, las empresas europeas recibieron 16.700 millones de metros cúbicos de gas natural licuado de Rusia y la tendencia continúa este año, señala el periódico Izvestia. Concretamente en un alarde de hipocresía, en 2023, España y Bélgica se convirtieron en los mayores compradores de gas natural licuado ruso entre los estados de la Unión Europea. Además,
Las entregas han aumentado un 50% en comparación con el año pasado. Toma ya, eso sí, en los discursos de los políticos españoles como Pedro Sánchez se les llena la boca de consignas antirrusas, y a la operación antinazi de Rusia en Ucrania, la llaman la guerra de Putin. Esto es todo amigos, reciban un saludo.